En el Génesis, en el capítulo 1, versículo del 26 al 28, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al ser humano según nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre toda bestia de la tierra y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra. Creó pues Dios al ser humano conforme a su imagen, a imagen de Dios, los creó varón y mujer los creó. Y los bendijo Dios diciendo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado y sobre toda criatura viviente que se arrastra sobre la tierra, ¿verdad? Realmente aquí hay dos palabras en el hebreo, ¿verdad?, para definir lo que es imagen y semejanza. Una de las palabras es selem y la otra es demut, ¿sí? Y realmente, ¿qué es lo que quiere decir? Que somos imagen y semejanza, sí, a Dios, pero ¿en qué parte? No en lo físico, sino en lo espiritual. Somos imagen y semejanza espiritual, ¿verdad? Sí, gracias, hermano. Sí. ¿En qué parte? ¿Verdad? Ciertos atributos de Dios nosotros los tenemos, como por ejemplo, Dios piensa, ¿sí? Dios siente, ¿sí? Dios es eterno, nosotros tenemos eternidad, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, somos eternos, ¿sí? Espiritualmente, toda la eternidad vamos a vivir alejados de Dios o con Dios. Realmente ese es el plan de Dios, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, ¿sí? Realmente Dios nos creó ¿para qué? Para ser personas gregarias. No podemos ser unas personas ermitañas que vivamos aislados, sino realmente Dios nos hizo para que vivamos en una sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sociedad es necesaria. ¿Por qué? Incluso, por ejemplo, en Romanos 13, 1 al 7, nos dice que Dios puso autoridades terrenales y en las cuales nosotros debemos de respetarlas, porque Dios los puso para nuestro propósito. Aunque ellos desviaron, tienen otro propósito, pero nosotros debemos de respetarlas. Por ejemplo, nos dice en Isaías 55, 10 y 11, que la palabra de Dios es eficaz e influye realmente en la sociedad, y eso realmente es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que reflejar a Jesucristo en nuestras vidas, ¿verdad? Así como la luna refleja la luz del sol, así nosotros tenemos que reflejar a Jesucristo, todo lo que ha hecho en la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque Él realmente nos sacó de la pudredumbre, porque nosotros realmente no merecíamos nada. Sin embargo, Él extendió su misericordia, ¿verdad?, hacia nosotros, y realmente nos empezó a guiar por el camino que nosotros debemos de tomar, ¿verdad? Entonces realmente dice, el ser humano, Dios lo hizo de un solo linaje, de una sola sangre, como dice Hechos 17, 26. ¿Para qué? Con el propósito de poblar toda la tierra, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ha pasado? Desde el principio, ahorita que hablaba el hermano acerca de Satanás, es que realmente Satanás no tiene misericordia del ser humano. Las personas que hemos tenido ciertos encuentros o en esas situaciones, vemos que él no le interesa destruir la creación del ser humano, ¿sí? Entonces realmente ese es el propósito de él. Todo lo que Dios ha creado, ¿sí?, destruirlo. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que quiere desde un principio. Dice la Biblia que él es un asesino cuando un asesino espiritual, cuando mató a Adán y a Eva espiritualmente. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Es cuando entra el pecado a la vida del ser humano, ¿verdad? Hechos 17, 26 nos dice, de un solo linaje, de una sola sangre. ¿Cuál? La de Adán y Eva, ¿verdad? Desde ahí realmente era el propósito de Dios, ¿verdad?, de que uno viviera en unidad, así como lo estamos haciendo nosotros prácticamente. Ahorita estamos como una familia, y realmente el Espíritu Santo es el que nos va transformando poco a poco, y empezamos a ver a las personas realmente como una familia, ¿verdad? Empezamos a quererlas poco a poco, y claro, su transformación es rápida, es más lenta, pero todos van con un solo propósito, que es, ¿verdad?, a la vida eterna. Esa es la finalidad. Aquí es un preámbulo
Es un examen para ¿dónde? ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? ¿Con Dios o alejado de Dios? ¿Verdad? Entonces, dice en 2 de Corintios 3:18, el Espíritu Santo te va transformando. Y por consecuente, Gálatas 5:16 al 26 nos dice que empezamos a dar ese fruto poco a poco, ¿verdad? Va transformando tu vida, ¿sí? Y empezamos a dar el fruto. Como yo, por ejemplo, honestamente, yo nunca había llorado. Mi padre fue militar, él estuvo en el ejército y nos crió bajo las reglas de un militar, ¿verdad? Entonces para nosotros eso no era así, ¿ve? Llorar era como signo de debilidad, ¿verdad? Pero sin embargo, como el Espíritu Santo te va transformando y te va dando un corazón de carne, ¿verdad? Ese corazón de piedra, Dios, ¿verdad? Se encarga el Espíritu Santo de golpearlo y de destruirlo y darte un corazón de carne. Y poco a poco vas dando esos frutos, como dice en Gálatas 5:16, ¿verdad? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Los frutos del Espíritu Santo, poco a poco los vamos dando, ¿verdad? Entonces, pero realmente, por ejemplo, ¿de qué es lo que se ha encargado Satanás? Realmente, por ejemplo, lo podemos ver ahorita en la sociedad, todo es antinatura, lo que Dios creó, el diablo se ha encargado de desviarlo, ¿verdad? Porque dice, llegarán los tiempos donde a lo bueno le digas malo y a lo malo le digas bueno, ¿verdad? O sea, es muy clara la palabra de Dios, ¿sí? Como lo podemos ver, por ejemplo, en Génesis 6, ¿qué es lo que pasó? Una generación, una sociedad depravada, completamente, ¿sí? A tal grado que en ese entonces, en Génesis 6, nos dice que todo lo que en su momento era conocido como humano, nación, todo estaba pervertido, todo se había desviado, ¿verdad? Del camino de Dios. Únicamente Noé era el único, ¿verdad?, que realmente encontró gracia hacia los ojos de Dios, ¿verdad? En el mundo preadámico igual lo podemos ver en la sociedad de Sodoma y Gomorra, cómo esa sociedad se pervirtió tanto. Y algo que debemos de asustarnos nosotros es que en este instante, en estos tiempos, nosotros no somos mejores que la sociedad de la antigüedad. Si nos podemos analizar, como dice Mateo 24, 37 al 38, dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, ¿sí? Y realmente si nos analizamos nosotros mismos, estamos peor que la sociedad preadámica y la sociedad que vivió en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque se practicaba en el entonces lo que era el homosexualismo, el lesbianismo, la zoofilia. Y en estos tiempos se practica el homosexualismo, el lesbianismo, la zoofilia, la necrofilia y la pedofilia. Realmente estamos peor que la sociedad de antes, pero también Jesucristo nos dice que somos luz, la luz del mundo, ¿verdad? La sal del mundo. Entonces es nuestra obligación como cristianos llevar el evangelio a las personas realmente necesitadas. En Juan 10:10, ¿qué dice? El ladrón vino para robar, matar y destruir. Sí, en Lucas 8:7 nos dice acerca de la parábola del sembrador. ¿Qué dice? Que va el sembrador, siembra la semilla y la persona la recibe con gusto, pero ¿qué dice? Que el diablo llega y la saca de tu corazón la saca. Una vez que la palabra se ha injertado en tu corazón, el diablo la saca de ahí, ¿verdad? Y es lo que pasa, a veces llegamos a la iglesia, sí, por eso dice, a veces somos muy emocionales, hasta lloramos cuando el pastor está predicando, o nos convencemos, decimos, qué prédica tan perrota se aventó el pastor, o realmente cae en semilla buena, ¿verdad? A veces salimos y volvemos otra vez a nuestras actividades, como decía Marco en la mañana. Empezamos otra vez nuestra vida mundana, por así decirlo, ¿verdad? No podemos ser tibios, dice la palabra de Dios. O eres así o eres acá, pero nunca término medio, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque realmente esa es la finalidad de nuestro Señor Jesucristo. Para eso Él vino, ¿ve? Desde cuando el diablo engañó a Eva por medio de la serpiente, como dice
Apocalipsis 12:9, ¿verdad? Porque fue como le engañó, ¿sí? Desde ese momento, ¿sí?, entró el pecado a la vida del ser humano, ¿verdad? Y recordemos que el pecado es muerte, ¿sí? De ahí se deriva hacia dónde caminas, ¿no? Entonces tenemos que entender básicamente lo que es valorar la condenación para que puedas valorar la salvación. A veces vemos tan superficialmente la salvación y es realmente porque no hemos tenido una conversación genuina, no hemos entregado realmente nuestra vida a Jesucristo como debe de ser. Siempre, como dice el hermano Pablo, no lo entregamos al 100%. Te entrego esto, Dios, pero yo me quedo con esto, ¿sí? Y realmente por eso es que no dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Pero si realmente viéramos lo que sufrió el Señor Jesucristo, clavos de 6 pulgadas que le atravesaron sus manos, sus pies, cargando una cruz de 50 kilos sobre la espalda, valoraríamos más lo que hizo el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Pero lo vemos tan superficial, pensamos que solamente con venir a la iglesia el domingo o a un servicio estamos bien, pero no, estamos tan equivocados, ¿no? Porque va a llegar el día cuando el Señor Jesucristo, como dice la palabra de Dios, va a crecer el trigo y la cizaña juntos y va a ser la separación en su momento, ¿sí? Como las ovejas, los cabritos, el trigo y la cizaña va a crecer junto y en su momento cuando venga el Señor Jesucristo, esa es la separación. Pero como siempre tenemos una esperanza, como dijo el hermano Pedro, que dice Juan 14:1, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿verdad? Voy pues a preparar lugar para ustedes, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Por qué formó al hombre? ¿Cuál era la finalidad? Pasar más tiempo con Él, pero en este tiempo, en esta sociedad, tenemos que caminar. ¿Por qué? Porque es necesario vivir con la sociedad, es necesario influir, es necesario predicarles el Evangelio. Por eso Él nos dijo la gran comisión, dijo, vayan y hagan discípulos, en los cuales realmente nosotros nos encargamos. Y es tiempo de que meditemos cada uno realmente si estamos haciendo las cosas bien, como el Señor quiere, o si nomás estamos de paso, pasajeros, sentirnos bien, venir y calentar una silla y todo está bien, ¿verdad? Y realmente eso no es lo que quiere Dios, ¿verdad? Si realmente, si tú fueras la única persona, el único hijo de Adán y Eva, asimismo Dios mandaría a su hijo a morir por ti. Si fueras tú la única persona, ¿verdad? Entonces debemos de entender realmente el valor de la salvación, lo que hizo Jesucristo por ti, por mí, por cada uno de nosotros, porque realmente nosotros no merecíamos nada, merecíamos el juicio, la condenación, la ira de Dios, pero sin embargo Él en su misericordia mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, por ti, por mí, por todos, ¿sí? Es realmente donde Él prefirió dar a su único Hijo para que tú y yo un día tengamos, ¿verdad?, la oportunidad de estar al lado de Él, ¿verdad? Pero para eso, claro, tenemos que realmente abrir nuestro corazón y pedirle perdón genuinamente. Y batallamos, ¿verdad?, porque no somos perfectos, pero tenemos a dónde recurrir, a quién recurrir, ¿verdad? Si cometemos pecados, sabemos a quién ir a pedirle perdón, y si ofendemos a una persona, ir a pedirle perdón a esa persona. ¿Por qué? Pues porque es esa transformación que Dios te da, de eso se trata, ir transformando poco a poco el corazón de las personas, ¿verdad? Dios nos llama para vivir en sociedad, influir en la sociedad. Como cristianos debemos de ser esa luz en el mundo, en esa oscuridad. ¿Por qué? Porque la Biblia no te dice que las cosas se van a poner bien, eso es mentira. Dice que se van a poner de mal en peor, y ya lo estamos viendo. Vean todo lo que pasa en la sociedad. Y si no estás aquí el día de mañana, y si no tienes una relación con Jesucristo, desgraciadamente la Biblia te dice, o vas allá o vas acá, ¿verdad? Entonces yo pienso que es realmente hacer conciencia cada uno como cristiano
y ver si realmente estoy haciendo las cosas que Dios quiere como cristiano. Y si tengo algo escondido en mi corazón, pedirle a Dios que lo saque de ahí para tener una relación más directa con Él, tener esa comunión realmente como debe ser, por medio de la oración, platicar con Él, y por medio de la lectura, que por medio de la lectura es como vamos a crecer y nos vamos a fortalecer para esos momentos difíciles, ¿verdad?